Existe un territorio en la fisioterapia donde el 90% de los profesionales caminan a ciegas. Y no tiene nada que ver con la columna cervical. Lo que ves en pantalla no es solo una especialización universitaria, es la puerta de entrada a la tecnología de vanguardia, terapia manual, la neurofisiología avanzada y el nicho clínico menos explotado en España. Te voy a descubrir ahora cómo cambiará la forma en que tratas el equilibrio para siempre. Lo que ves aquí es el reflejo de un fallo sistémico en la atención sanitaria en España: la enorme brecha entre los pacientes que sufren trastornos del equilibrio y los que realmente reciben un diagnóstico y tratamiento oportuno. Entre un 17% y un 30% de la población general sufre vértigo o inestabilidad, cifras que se disparan en el paciente adulto mayor, del 20% al 30% en mayores de 65 años y hasta un escalofriante 80% en la población mayor de 75 años. La demanda clínica está ahí, saturando el sistema. El paciente salta de atención primaria a otorrinolaringología y neurología durante años. El resultado: diagnósticos tardíos, inespecíficos o directamente erróneos. Y aquí entramos nosotros. En la mayoría de los casos se sigue etiquetando al paciente con el falso mito del vértigo cervical, una atribución sin base científica que enmascara la verdadera disfunción vestibular o de integración sensorial. Las consecuencias clínicas de este retraso son nefastas. Primero, cronificación y sobremedicación. El uso prolongado de fármacos sedantes vestibulares bloquea la compensación neuroplástica central. Segundo, una progresiva discapacidad y dependencia funcional por desacondicionamiento y kinesiofobia. Y en la población mayor esto se traduce en un alto riesgo de caídas y fracturas de cadera. Un coste humano y económico devastador. El sistema actual falla porque le falta la pieza clave: la evaluación y reeducación vestibular especializada. Un fisioterapeuta formado en razonamiento otoneurológico y herramientas instrumentales es el único profesional capaz de romper este bucle, devolver la funcionalidad a estos pacientes y liderar el cambio asistencial que España necesita. ¿Crees que para tratar con éxito a un paciente con mareo o inestabilidad necesitas un laboratorio lleno de tecnología inalcanzable? Nada más lejos de la realidad. La verdadera diferencia no la marca la máquina, sino lo que eres capaz de hacer con tus manos, la prescripción de ejercicio y un razonamiento clínico impecable. Aquí sintetizamos exactamente cómo vas a transformar la vida de estos pacientes. Herramientas sencillas de valoración instrumental como el VHIT y gafas de nistagmoscopia nos dan datos objetivos del reflejo vestíbulo ocular. Pero la base del éxito siempre empieza en camilla: una anamnesis minuciosa y una exploración física donde evalúas directamente la motilidad ocular y las respuestas posturales. El raquis cervical tiene un rol propioceptivo decisivo en la orientación espacial. Además, con tus propias manos en camilla, aplicas las maniobras físicas que resuelven los vértigos posicionales en cuestión de minutos. Con el ejercicio dirigido es donde el fisioterapeuta actúa como un verdadero especialista del movimiento. Diseñamos programas de equilibrio estático y dinámico, reeducación de la marcha con giros y cambios de superficie, y tareas dobles en gimnasio. Estimulamos la neuroplasticidad del sistema nervioso central para que vuelva a procesar la información sin generar mareo. ¿Sabes exactamente qué ejercicios pautar según si el patrón es una neuritis vestibular, vestibulopatia bilateral o mareo funcional? A continuación desglosamos algunos de los protocolos resumidos. Atención, porque aquí es donde la neurociencia se transforma en herramienta práctica pura. Te voy a desglosar paso a paso algunos protocolos clave que diferencian a un fisioterapeuta generalista de un verdadero especialista del equilibrio. Maniobra de reposicionamiento para VPPB para canalitiasis del canal posterior. Recolocar otoconias. Con tus propias manos consigues entre un 80% y un 90% de resolución clínica en solo una o dos sesiones. Adaptación del reflejo vestíbulo ocular para hipofunciones y pérdida de agudeza visual dinámica. En V o R por 1, fijación foveal en un objetivo estático a la distancia de un brazo.
El paciente genera giros cefálicos rítmicos a velocidades angulares de 120 a 200 grados por segundo. La regla de oro: la letra jamás debe borrarse ni duplicarse. En V o R por 2 elevamos la demanda neuromotora. El objetivo se mueve en sentido contrario a la cabeza. Progresamos de bipedestación sobre suelo rígido a bases inestables de FOAM y fondos optocinéticos para recalibrar la ganancia del V o R. Desensibilización para mareo postural perceptivo persistente, PPPD, y dependencia visual. Es la única estrategia validada para desactivar la respuesta de amenaza en el sistema nervioso central y erradicar la kinesiofobia, reduciendo la hipervigilancia y mareos. Integración propioceptiva cérvico-ocular para restaurar el control cérvico-ocular. Aquí tienes el verdadero espectro de actuación del fisioterapeuta vestibular, un mapa clínico de patologías que representan el 85% de todas las consultas por mareo e inestabilidad. Si pensabas que la fisioterapia solo intervenía cuando había dolor o lesión muscular, prepárate para ver todo lo que puedes tratar. El VPPB, la causa más frecuente de vértigo periférico, responsable del 24% de los diagnósticos otoneurológicos. Provocado por el desprendimiento de otoconias hacia los canales semicirculares, su abordaje no requiere fármacos. Con maniobras físicas de reposicionamiento alcanzamos hasta un 90% de resolución clínica en solo 1 o 2 sesiones. Eficacia absoluta y directa en camilla. La hipofunción vestibular, secundaria a neuritis vestibulares o laberintitis. Ante la pérdida parcial o total de la afluencia nerviosa periférica, no esperamos a la resolución espontánea. Aplicamos ejercicios de adaptación del reflejo vestíbulo ocular y sustitución sensorial para recuperar la agudeza visual dinámica y eliminar la oscilopsia. El PPPD, mareo postural perceptivo persistente, la segunda causa más común de consulta. No es una lesión estructural, sino un trastorno funcional en la integración multisensorial y la cognición espacial. Genera mareo e inestabilidad crónica e incapacitante que solo responde cuando combinamos educación terapéutica, desensibilización progresiva y habituación. La migraña vestibular, síndrome de Meniere, secuelas de conmociones cerebrales, cinetosis y presbivestibulopatía en el adulto mayor. Todas estas condiciones requieren una reeducación activa del control postural y la estabilidad del movimiento. Como ves, el campo de acción es inmenso y la evidencia respalda cada una de estas intervenciones. Pero, ¿sabes cuál es la prueba física imprescindible que debes realizar en consulta para discriminar entre el cuadro periférico y centroal para poder derivar? Aquí te lo enseñaremos también. Este es el callejón sin salida del sistema sanitario y la razón exacta por la que los médicos están buscando desesperadamente fisioterapeutas especializados. El paciente acude a urgencias, ORL o neurología. Le realizan TACs, resonancias, pruebas vestibulares y le prescriben fármacos, pero el paciente no mejora. Al no haber lesión estructural visible en las pruebas de imagen, el paciente cae en la papelera diagnóstica, etiquetado de psicógeno o ansiedad, y aquí es donde apareces tú. Los médicos necesitan derivar estos casos, pero no encuentran profesionales capacitados. En este nicho no compites por pacientes, los propios prescriptores médicos te buscan a ti. Para responder a esa demanda, este programa te dota de un arsenal clínico completo, evaluación diferencial precisa, lectura e interpretación del nistagmo para discriminar cuadros periféricos de patología central y poder derivar, maniobras y tecnología, reposicionamiento otoconial, protocolos de habituación y manejo postural, mareo funcional, tratamiento de la dependencia visual mediante educación terapéutica y reponderación sensorial, conmociones cerebrales, abordaje vestibular en pediatría, adultos y protocolos de retorno deportivo seguro. Saldrás con la seguridad clínica absoluta para resolver casos de pacientes que llevan años sufriendo e incomprendidos. Pasas de ser un ejecutante a un profesional de referencia. El cuello de botella médico está servido y la oportunidad clínica es inmensa. Si vas a invertir en especializarte en trastornos del equilibrio, necesitas saber qué diferencia una formación teórica convencional de un programa que realmente transforma tu práctica en consulta. Puente interdisciplinar. Te sumerges en la dinámica real de una unidad de equilibrio hospitalaria. Aprendes a interpretar pruebas de neurootología avanzada y hablas exactamente el mismo idioma clínico que otorrinos y neurólogos, garantizando canales de derivación bidireccional seguros y fundamentados.
profundidad clínica sin precedentes. Recorres desde la biomecánica del oído interno, manejando VPPB, neuritis o Meniere, hasta la complejidad del vértigo central, ataxias y migraña vestibular. Y alcanzamos la vanguardia, el abordaje post-conmoción cerebral, el mareo postural perceptivo y el retorno deportivo seguro. Pioneros en mareo funcional. Hasta 2/3 de los pacientes crónicos presentan comorbilidades funcionales. Distinguimos con claridad entre el oído interno y las vías estructurales y la predicción cerebral, la hipervigilancia y la dependencia visual. Aprenderás a reprogramar el sistema central cuando el daño estructural ya no justifica los síntomas. 140 horas de inmersión clínica. La rehabilitación vestibular no se domina mirando una pantalla. Exige tacto, precisión y seguridad. Entrenamos la práctica manual de maniobras, el razonamiento clínico en directo sobre casos reales y el uso de alta tecnología, VHIT, videonistagmografía, posturografía y realidad virtual. Una formación diseñada para evaluar mejor, decidir con criterio y resolver casos de pacientes que llevan años sufriendo. Aquí puedes ver el plan docente resumido, pero te aconsejo profundizar en detalle en la web para que no se te escape ningún detalle técnico. Un nivel de evidencia científica respaldado internacionalmente. Hazle una foto para verlo con calma si lo deseas. ¿De quién vas a aprender? Rodrigo Castillejos. Más de 20 años de dedicación exclusiva al diagnóstico y tratamiento del vértigo y la inestabilidad, junto con un complejísimo grupo de referentes investigadores, clínicos y docentes en el ámbito de la otorrinolaringología, neurólogos, audiólogos y fisioterapeutas. Cofundador de la SERVE y corresponsable de la unidad de equilibrio en el IOM Madrid junto a otoneurólogos. No es teoría abstracta, es la integración real de VHIT, posturografía y neurociencia aplicada por el profesional que ha formado a la élite de especialistas en España. Llegamos al punto decisivo. La fisioterapia vestibular ya no es una especialidad del futuro, es una necesidad clínica masiva del presente. Los pacientes están saturando las consultas y los médicos buscan prescriptores especializados, pero los fisioterapeutas cualificados siguen siendo escasos. La pregunta no es si debes especializarte, sino si vas a ser el primero en hacerlo en tu zona antes de que otros ocupen ese espacio. Especialízate antes que el mercado te obligue a hacerlo. No dejes que otro fisioterapeuta tome la delantera en tu ciudad. Reserva tu plaza ahora mismo en Kensen Formación. Invierte en cómodos plazos fraccionados y da el salto definitivo hacia la alta especialización otoneurológica.